vamos a empezar por lo que en esta semana ha estado en el candelero, ha estado en un poco la palestra, ¿no? El tema de la vuelta obligado, que el gobierno va a festejar el lunes, y que ha motivado dos notas, una que escribiste en La Nación, en el diario La Nación durante la semana, y otra que salió hoy en el diario Perfil, en donde interpelás esta noción que ha erigido Pacho O'Donnell, de que la vuelta obligada ha sido un triunfo, fue un triunfo. Me gustaría empezar por ahí. Sí, bueno, yo hice un esfuerzo para no nombrar a nadie, porque arrastro viejas polémicas que no quiero reintroducir en términos personales, pero efectivamente la idea es que la vuelta de obligado fue una epopeya nacional, ¿no? Pues así se llama incluso el libro. Sí. Después está la otra cuestión de por qué el Día de la Soberanía, pero esto sería otro tema, ¿no? Y yo lo que digo simplemente, y recordando lo que yo estudié en mi Facultad de Filosofía y Letras en 1964, ¿no? O sea que esto de que ha sido oculto por la historia realmente no se sostiene. Recuerdo que fue una derrota y no una victoria, ¿no? Una derrota heroica. Honrosa. Aún dejando de lado tus lecturas posteriores. Sí. Digo, una derrota, todo lo que se quiera, de heroica, de honrosa, que causó daños efectivos a los ingleses, pero es una derrota, ¿no? Y esta cosa de la epopeya nacional la está transformando en una victoria. Cosa que es bastante común, ¿no?, con el pasado, es decir, transformar el pasado real en un pasado mítico, ¿no?, donde muchas cosas se compensen, los dolores que se mitiguen pensando que en realidad ganamos, ese tipo de operaciones, o reforzar la identidad nacional, ¿no? De modo que a veces los historiadores hacemos el incómodo papel de recordar, bueno, las cosas no fueron así, fueron de este otro modo, ¿no? Y en el caso particular de la derrota, ocurre algo curioso, ¿no?, que es que Rosas hizo una cosa muy meritoria después de la batalla. Yo creo que a esta altura podemos mirar a Rosas con la tranquilidad y la serenidad con que miramos a cualquier otro personaje histórico, sin tener que condenarlo o santificarlo, ¿no? Y es una cosa no encarnizadamente. No, es un gobernante como tantos los de su época, ¿no? Es una cosa muy meritoria, que es pelear diplomáticamente durante 5 años con los ingleses, ¿no?, de una manera que a los ingleses los exasperaba, porque nunca se sabía qué es lo que estaba pensando, nunca aflojaba, siempre le daba vuelta a las cosas, y finalmente, al cabo de 5 años, unido a otras circunstancias, logró lo que quería, ¿no?, un tratado por el cual los ingleses levantaban el bloqueo del puerto de Buenos Aires, ¿no?, que es un triunfo de la diplomacia. Y me parece altamente significativo para nuestro presente democrático esto de que un conflicto que no se ganó con la guerra se gane con la diplomacia, ¿no? Y me parece un ejemplo que, si por ejemplo hubiéramos seguido en Malvinas, ¿no?, otra sería la historia, porque la diplomacia había hecho mucho, ¿no? Eso en cuanto a la epopeya, ¿no? Una epopeya con una derrota, ¿no? Y a los argentinos nos gusta mucho transformar las derrotas en... Lo que pasa que, claro, un éxito diplomático no tiene el glamour, claro, del éxito, de la idea esta de las cadenas, la cosa... Claro, yo te diría, en 1970 el tema, porque yo lo viví cuando explotó el asunto de la vuelta de obligado, el tema es: una victoria sobre el imperialismo moviliza más. En 2010 el tema es: una victoria sobre el imperialismo vende más, porque hay un gran negocio editorial en esto, una gran producción editorial compleja, con autores, yo te diría, que nunca conoceremos, con un promotor excelente. ¿Por qué decís autores que nunca conoceremos? Porque en general en todos estos libros llamados bestsellers intervienen muchas manos, ¿no? No quisiera extenderme en el asunto en particular, pero son producciones complejas y a veces se nota porque son contradictorias, ¿no?
en su interior, ¿no? Pero están pensadas como la fabricación de algo, ¿no? Y luego con un despliegue publicitario muy fuerte, una gran inversión, que es toda una apuesta, ¿no? Y una persona como O'Donnell, que reconozco que tiene un gran talento para la promoción, ¿no? Lo que no le reconozco como investigador histórico, se lo reconozco como promotor. ¿Cuál es básicamente el error de Pacho O'Donnell en su tesis? Bueno, si se la puede llamar así, ¿no? Son dos puntos, ¿no? Que yo diría, no es exactamente errores, son momentos de la construcción de un mito, que por otro lado, después podemos conversar, es muy grato para los oídos de los lectores, ¿no? El primero es hacer de una derrota una victoria, ¿no? El segundo es llamarlo una victoria nacional, ¿no? Porque en 1845 la nación argentina, el Estado argentino, no existía. Entonces, desde 1839 hasta 1852 por lo menos, o quizá tenemos que llegar a la Guerra del Paraguay, toda la cuenca del Plata es un hervidero donde hay infinidad de grupos, infinidad de proyectos, cada uno de ellos convencido de que encarna lo nacional. Yo te diría, una cosa tan elemental para la existencia de un Estado como saber cuáles son sus fronteras, en 1845 no se sabía. Rosas no quería reconocer la independencia del Paraguay y podría haber sido distinta la historia, ¿no? Entonces, en ese mare magnum de proyectos y de conflictos, en los cuales también está la intervención inglesa y francesa, es muy difícil decir si era Rosas quien defendía el interés nacional o si era el gobernador Ferré, que después ha sido muy recuperado porque tenía unas ideas proteccionistas formidables para el siglo XX, ¿no? O sea, la idea, para que el público entienda, los ingleses y los franceses lo que querían era avanzar por el río hacia adentro y poder comerciar libremente con el interior, según el criterio que se estaba imponiendo en esa época en el mundo de que los ríos eran libremente navegables. Y lo que hizo Rosa fue ponerle unas cadenas y decirle, no, ustedes no pasan. Ustedes no pasan, ¿no? Entonces lo que yo digo, los ingleses rompieron esas cadenas y avanzaron. ¿No? Y luego llegaron hasta Corrientes, en Corrientes los recibieron muy bien, ¿no? Pues la primera vez que veían un buque de vapor, los testimonios son que las damas correntinas estaban encantadas con los oficiales británicos, que era todo tertulia y saraos. Le parecían más buen mozos, ¿no?, que los correntinos. Y seguramente, ¿no? Habría que ver si eran más valientes. Pero la cosa es que no vendieron mucho. Ajá. No, el mercado no era tan espectacular como se habían imaginado y bueno, descubrieron que no valía la pena semejante esfuerzo para tan poco resultado y por eso se retiraron, ¿no? Y yo te decía que una guerrita inútil. Bueno, vos sabés que esa época es el apogeo de eso que se llamó la diplomacia de las cañoneras, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra manda unas cañoneras a China, bombardea los puertos y consigue que el gobierno chino le abra los puertos y le dé las concesiones para introducir distintas cosas, entre ellas el opio, ¿no? Lo mismo en la India, lo mismo en Japón, ¿no? Era un poco la norma de la diplomacia de mediados de los 40, 50, y es en ese clima que los ingleses hicieron lo que hicieron, ¿no? Pero yo diría se arrepintieron, ¿no? Se arrepintieron porque era mucho costo, no era un tema tan importante, tenían otras cosas que atender en el mundo, hubo un cambio de gobierno en Inglaterra, esas cosas siempre importan, salió el ministro belicista y entró el ministro diplomático y acuerdista, y por eso se iniciaron las conversaciones, ¿no? Ahora, lo que yo te quería señalar es que la otra palabra que yo creo que da la clave de dónde está el mito y dónde está la ideología y la intención es llamarle epopeya nacional, ¿no? Porque forma parte de todo el discurso de la soberanía es de la nación, ¿no? Entonces, si la nación todavía está en veremos. Claro, no habían llegado prácticamente los italianos, los españoles que formaron la nación, pero ¿no? Antes que eso no habíamos llegado a la Constitución del 53, ni siquiera, el Tratado de claro. San Nicolás, que es el que echa las bases, establece el acuerdo, etcétera, ¿no?
No se puede decir tan categóricamente que Rosas defendiera los intereses nacionales porque otros creían lo mismo. Lo que sí está claro y es absolutamente evidente es que Rosas defendía los intereses de la provincia de Buenos Aires. Claro, sí, sí, locales, sí. De su puerto y de su aduana, ¿no? Y ahí está ese saltito que un escritor que no tiene mucho problema con la veracidad puede dar más fácilmente que un historiador, ¿no? Que es hacer de Rosas un héroe nacional, ¿no? Cosa que por supuesto no se inventó ahora, lo inventó el revisionismo en la década del claro, 30, lo que anida por detrás de esa batalla real es una batalla simbólica entre libre cambio y proteccionismo, ¿no? No solo, ¿no? Porque por ejemplo, la provincia de Entre Ríos es una provincia exportadora, ¿no? Una provincia muy parecida a la de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que quiere exportar su lana y sus cereales e importar el resto. Sería una provincia librecambista, pero ella quiere ser librecambista totalmente y no tener que pagar un derecho por pasar el puerto de Buenos Aires, quiere comunicarse directamente con el mundo, ¿no? Así que son, en realidad, mientras que Corrientes sí es una provincia... lo decía en términos, ¿no? Luis Alberto, estamos charlando con Luis Alberto Romero, el gran historiador argentino, Luis Alberto Romero, autor de Breve Historia Contemporánea de la Argentina y de tantos libros, con los cuales, bueno, ya se ha educado toda una generación, ¿no? Y con los de tu padre creo que ya se han educado varias, porque José Luis Romero ya, ese es un mito en serio, me parece, pero no es un mito tu padre, justamente tu padre es un mito real. Era un historiador en serio. Claro, un historiador en serio. Sí, verdaderamente notable. Realmente una figura señera, diría yo, de la cultura argentina. Pero lo que yo intentaba decir es que hoy para el gobierno es muy interesante, ellos tienen todo este paradigma en contra de lo que ellos llaman el neoliberalismo y bueno, toda su camada de historiadores, para ponerle un nombre o entre comillas de historiadores, intentan decir que el nacionalismo es mucho mejor que la globalización, etcétera. Entonces, desde el punto de vista simbólico, todas estas pequeñas tergiversaciones históricas les resultan muy funcionales para tratar de explicar su propia tendencia, ¿no? Absolutamente. Yo te agregaría que esto lo que hace el gobierno es montarse sobre una tradición ideológica y cultural que es fortísima en la Argentina del siglo XX, que es esta versión del nacionalismo, en mi opinión, un poco enfermo, un poco patológico, que es distinto del nacionalismo que yo llamaría patriotismo, ¿no? Enfermo y patológico según el cual nosotros somos los mejores, hay una dosis de soberbia enorme, ¿no? Y a la vez nos va mal porque hay una conjuración contra nosotros. Y esto, dicho así sintéticamente, vos lo podés encontrar ya dicho por los nacionalistas de 1910, por Manuel Gálvez, por Ricardo Rojas, y se va convirtiendo en algo así como el sentido común para muchísima gente, ¿no? Esto de que siempre hay alguien que nos impide alcanzar nuestro destino de grandeza.